Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase de Ven Sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. Mi nombre es Nahuel y como siempre digo, es un placer para mí poder dirigirme a ustedes y compartir estos principios, estas enseñanzas acerca del Evangelio de Jesucristo y la manera en la cual nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos han enseñado a transitar esta vida terrenal. A través de las Escrituras y de las palabras de los profetas, tanto antiguos como modernos, podemos conocer a Jesucristo, a nuestro Salvador, podemos seguir sus enseñanzas y en especial podemos seguir la senda de los convenios que nos prepararán algún día para entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Los invito a acompañarme en esta clase, que es una de las últimas de este año 2023. Ha sido un año maravilloso realmente y bueno, es un buen momento para hacer algunos análisis, evaluaciones y analizar cómo ha sido nuestra vida o nuestro año, cuáles han sido nuestras metas y los desafíos que hemos enfrentado, pero también los logros que hemos obtenido y también un buen momento para replantearnos qué hacer en el año entrante, ¿no? Tanto de manera personal como familiar, o también de la manera en que nos vamos a relacionar con el resto de las personas. Así que, bueno, para entrar en la clase de lleno, vamos a decir que esta es la clase del manual Ven Sígueme para uso individual y familiar, que va de la semana del 11 al 17 de diciembre del año 2023. Lleva por título Han vencido por medio de la sangre del Cordero, y la asignación de lectura estamos en el libro de Apocalipsis, los capítulos del 6 al 14. Como hemos visto la semana pasada, el libro Apocalipsis, o en otras palabras la Revelación, fue escrito por Juan hacia el año 98 a 99 después de Cristo, y bueno, es el último libro, el último librillo, podríamos decir, de los que componen la Biblia. Y concretamente lo que significa es una revelación, o aquello que le fue dado o lo que le fue manifestado o mostrado a Juan el revelador, ¿no? Y lo que hoy vamos a hacer es empezar a desglosar un poco más algunos de estos capítulos. Voy a leer directamente lo que nos enseña el manual Ven Sígueme, con la intención de resaltar esto, ¿no? Este video es simplemente una introducción a esta clase. Lo ideal sería que cada uno de nosotros pudiéramos destinar unos pocos minutos de nuestro día a estudiar las Escrituras. Y si queremos hacerlo, podemos hacerlo siguiendo la guía de este manual Ven Sígueme, ¿no? Es el propósito de unificarnos con el resto de los santos en el estudio de las Escrituras. Entonces, unos pocos minutos cada día de nuestra semana nos ayudarán en esta guía del manual Ven Sígueme a repasar los principios que hoy vamos a analizar. Este video entonces es introductorio, no reemplaza el estudio personal, así que la invitación es a que pudiéramos acercarnos tanto al libro en formato papel como también en formato virtual o digital, y en la biblioteca del Evangelio, que pudiéramos buscar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, específicamente el libro de Apocalipsis, o también el manual Ven Sígueme, el capítulo de esta semana. Sin más introducción, voy a empezar a leer entonces lo que nos enseña el manual, y hace una pequeña salvedad, una introducción muy breve que nos invita a repensar la forma en la cual estudiamos o nos acercamos a las Escrituras, ¿no? Y lo leo porque es muy interesante. Dice: el presidente Boyd K. Packer aconsejó: aunque el lenguaje de las Escrituras al principio nos resulte extraño, sigan leyendo. No tardarán en reconocer la belleza y el poder que hay en estas páginas. Esto fue dicho por el Elder Packer en la Liaona de noviembre de 2013, bajo el título del discurso La clave para la protección espiritual. Entonces nos habla que a veces la lectura de las Escrituras puede ser un poco compleja o difícil de entender, ¿no? Pero nos invita el Elder Packer a que no nos concentremos en eso, sino que sigamos leyendo. Y en la medida que sigamos leyendo, el poder del Espíritu Santo irá susurrándonos, enseñándonos, mostrándonos o brindándonos más luz o entendimiento, a fin de que aquello que al principio puede resultar difícil de comprender
pueda ser algo claro y sencillo para nuestro intelecto. Entonces, hermanos y hermanas, la primera invitación de la clase es a continuar leyendo. Aunque no entendamos todo, continuemos leyendo y el Señor en su tiempo y a su manera nos irá revelando principios, preceptos que sean necesarios para aplicar a nuestra vida y ayudarnos a progresar en esta senda de los convenios, ¿sí? Ahora sí, la introducción formalmente, lo que estamos acostumbrados a en este maravilloso manual de Ben Sígueme, ¿no? Dice: imaginemos a una mujer con dolores de parto y sufriendo por dar a luz. Ahora imaginemos un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, rondándola, y listo para devorar a su hijo en cuanto naciese. Para entender estos versículos de la revelación de Juan, recordemos que estos símbolos representan a la Iglesia y al reino de Dios y al peligro que afrontarían. Para los santos que sufrieron intensas persecuciones en los tiempos de Juan, la victoria sobre el mal no debe haber parecido probable. Esa victoria también nos puede resultar difícil de prever en una época como la nuestra, cuando el adversario está en guerra contra los santos y tiene autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Pero al final de la revelación de Juan se demuestra gloriosamente que el bien triunfará sobre el mal. Babilonia caerá y los santos saldrán de la gran tribulación con túnicas blancas, no porque sus túnicas jamás se hubieran manchado, sino porque habrán lavado sus ropas y las habrán blanqueado con la sangre del Cordero. Qué hermosa reflexión esta, ¿no? Me encanta esta última frase. Babilonia caerá y los santos saldrán de la gran tribulación con túnicas blancas, no porque sus túnicas jamás se habrían manchado, sino porque habrán lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¡Qué maravilloso! Hermanos, hermanas, todos en este trayecto de la vida terrenal estamos sujetos al pecado, a las tentaciones, al dolor, al sufrimiento. Sin embargo, gracias a Jesucristo, su amor, su expiación y también el Evangelio o sus enseñanzas que nos ha revelado, podemos limpiar nuestros vestidos, podemos transformar aquello que fue doloroso en un gozo inmenso, en un gozo indescriptible, en una paz, en una armonía, en una alegría que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo es el dador de vida. Gracias a Jesucristo nuestros pecados pueden ser limpiados y podemos convertirnos en nuevas criaturas. Realmente nuestros vestidos pueden ser purificados y santificados gracias al sacrificio y la expiación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos ahora luego de esta pequeña reflexión, a introducirnos o mencionar, mejor dicho, los 3 principios o ideas centrales que nos habla la clase y luego los iremos analizando particularmente. Entonces vamos a hacer un paneo general de lo que trata esta clase para luego ir al punto sobre punto. El primer aspecto es: Juan vio muchos acontecimientos de la historia de la tierra, en especial los de los últimos días. El siguiente principio es: la guerra de los cielos continúa en la tierra. Y luego vi a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Entonces, el primer principio nos habla de lo que vio o lo que le fue manifestado a Juan, ¿no? La historia de la humanidad, en particular los últimos días. Luego vamos a hablar de este gran conflicto que existió en los cielos entre las fuerzas del bien y el mal, pero que también continúan en esta tierra, y cómo los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días son los portadores del Evangelio de paz y aquellos que debemos sostener y defender los principios de la verdad y la rectitud en esta tierra, ¿no? Y luego vamos a ver esta frase de Apocalipsis 14 que dice: vi a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, y que hace referencia a Moroni y al momento de la restauración, de la restauración del verdadero Evangelio de Jesucristo, con todos los principios, las llaves, las autoridades necesarias
para el establecimiento de la Iglesia de Jesucristo en estos los últimos días, ¿no? Establecimiento de la Iglesia de Jesucristo y del reino de Dios sobre la tierra. Un capítulo maravilloso este, así que vamos a ir desglosando principio por principio. Y luego de leer lo que nos instruye o lo que nos muestra el manual, vamos a leer alguna de las escrituras y hacer una breve reflexión para acompañar el tema, ¿sí? El primer principio, entonces. Juan vio muchos acontecimientos de la historia de la tierra, en especial los de los últimos días. La asignación de lectura es todos los capítulos, ¿no? De Apocalipsis, del 6 al 11. Capítulo 6 al capítulo 11. Y dice: en estos capítulos leeremos acerca de un libro que tenía 7 sellos. Quizás nos preguntemos lo que aquello significa, tal como muchas otras personas, entre ellas el profeta José Smith. El Señor le reveló a José que este libro y sus sellos representaban la historia de la duración temporal de la tierra y que cada sello representa 1000 años. Esto lo podemos encontrar en Doctrina y Convenio 77, ¿sí? Ahora, sigue diciendo el manual: tal vez nos interese saber que los acontecimientos correspondientes a los primeros 4 sellos se resumen en la visión de Juan en solo 8 versículos, que van de Apocalipsis 6, del 1 al 8. Los siguientes 3 versículos describen el 5.º sello, es decir, los versículos de Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Y los acontecimientos de los últimos días, de los últimos 2 sellos, ocupan la mayor parte del resto del libro de Apocalipsis. En otras palabras, el tema principal de la visión de Juan es los últimos días, nuestros días. Mientras leamos, meditemos sobre por qué resulta de provecho conocer lo que Juan escribió acerca de los últimos días. Al leer sobre los acontecimientos de los que profetizó Juan, pensemos en las siguientes sugerencias y preguntas. El primer punto que nos sugiere leer y repasar y meditar es Apocalipsis 7, teniendo presente la obra de recoger a Israel. ¿Qué pensamientos acuden a su mente acerca de esta obra del recogimiento, ¿no? La obra del recogimiento de Israel? Bueno, ¿qué aprendemos en los versículos 13 al 17 sobre Jesucristo y quienes vienen a Él? Luego tenemos ¿qué nos enseñan los capítulos 8, 9 y 11 sobre los acontecimientos de los últimos días? ¿Cómo podemos prepararnos espiritualmente para tales acontecimientos? Y el último aspecto es, en Apocalipsis 10, se habla de un librito que un ángel entrega a Juan y le manda a comer. ¿Qué podría simbolizar aquello, este hecho de un librito que Juan debía comer? ¿Cuál es el simbolismo de esto? Entonces, repasamos estas 3 ideas que son parte para comprender mejor estos capítulos de Apocalipsis, que es, la primera es tener presente la obra del recogimiento. La siguiente es los acontecimientos de los últimos días y cómo prepararnos para esos eventos. Y el último es el librito que el ángel le da de comer a Juan. Y para explicar cuál es ese librito, vamos a leer en Doctrina y Convenio 77, 14, que dice lo siguiente: ¿qué hemos de entender por el libro pequeño que Juan comió, tal como se menciona en el capítulo 10 de Apocalipsis? Y la respuesta del Señor fue: hemos de entender que fue una misión y ordenanza para él, de recoger a las tribus de Israel. He aquí, este es Elías, el cual, como está escrito, tiene que venir y restaurar todas las cosas. En cuanto a este librillo, vamos a dejar esta escritura como para sugerir una línea de estudio, pero podríamos profundizar ampliamente en el significado tanto que tuvo para Juan como lo puede tener para nosotros en la actualidad, ¿no? Y luego vamos a leer en el versículo, aquí estamos, en Apocalipsis capítulo 7 y versículos 13, que dice: y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esto es de
Juan tiene la visión, ¿no?, de los últimos días, y en el 14 dice: y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está centrado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. Entonces, en estos versículos, Juan nos está hablando acerca de la visión de los acontecimientos de los últimos días, cuando los santos puedan morar en la presencia de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, ¿no? Y cuáles son las actitudes y los atributos que ellos tendrán. Así que la invitación es a que pudiéramos profundizar en estos capítulos de Apocalipsis, ¿no? Porque realmente son maravillosos. El siguiente principio es: la guerra en los cielos continúa en la tierra, y la asignación de lectura es Apocalipsis 12 y 13, y dice el manual lo siguiente: no sabemos mucho acerca de la gran batalla en el cielo, pero tenemos una breve pero vívida descripción de ella en Apocalipsis 12, del 7 al 11. Mientras leamos estos versículos, imaginémonos a nosotros mismos como parte de ese conflicto preterrenal. ¿Qué aprendemos en cuanto a cómo se vence a Satanás? La batalla que comenzó en los cielos continúa en la tierra, pues Satanás persiste en hacer la guerra contra quienes tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué aprendemos en Apocalipsis 13 sobre cómo Satanás libra esa guerra hoy en día? ¿De qué manera la sangre del Cordero y la palabra del testimonio nuestra siguen ayudándonos en dicha guerra? Y bueno, nos invita también a leer en 1 Nefi 14, del 12 al 14, temas del Evangelio, en la guía de estudio de las Escrituras, la frase guerra en los cielos, y también en Moisés 4, del 1 al 4, y Doctrina y Convenios 29, del 36 al 37, que nos habla de esta batalla en los cielos, ¿no? Y cómo las fuerzas del bien y del mal combatían antes de venir a esta tierra, y esa batalla continúa, ese conflicto continúa en esta tierra. Pero, hermanos y hermanas, como dije al principio, nosotros, aquellos que hemos hecho convenio con Dios, somos representantes de Jesucristo, llevamos su nombre sobre nosotros y hemos sido llamados a llevar la luz y la verdad a todas las naciones. Y de esa manera podemos defender la verdad y la rectitud y ayudar a que la obra del Señor y su reino se establezcan sobre la tierra con fuerza, en preparación para la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero vamos a leer un par de versículos con la intención de ampliar lo que nos sugiere este principio, ¿no? La guerra en los cielos continúa en la tierra. Y vamos a leer Apocalipsis 12, del 7 al 11. Dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado más su lugar en el cielo, hablando del dragón, ¿no? Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, quien engañó a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación y el poder, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y no amaron más su vida, ni aún hasta sufrir. Entonces, en estos pocos versículos vemos o visualizamos esa gran batalla en los cielos, ¿no? Entre las huestes de Adán o Miguel y el dragón o Satanás, ¿no? Y cómo las fuerzas de la rectitud combatieron y expulsaron a Satanás de los cielos y vino a esta tierra. Pero aún en esta tierra le hace la guerra o combate a los santos de Dios
con el afán de tentarlos y hacerlos caer. Sin embargo, gracias a Jesucristo, cada uno de nosotros podemos prevalecer a esas pruebas o dificultades de la vida y ser hallados dignos de volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y no solamente para disfrutar nosotros, sino para disfrutar y engrandecernos junto con nuestras familias y nuestros seres queridos, ¿no? Qué maravilloso el plan de salvación y las grandes y elevadas promesas que encontramos gracias a Jesucristo. Y qué bien haríamos en esforzarnos y a sacrificar todo aquello que sea necesario para que Dios prevalezca en nuestras vidas. El último principio, y el más maravilloso de esta clase, a mi entender, nos habla acerca del ángel Moroni, y el título es Vi a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, y es Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, la asignación de lectura, y dice la reseña del manual Ven Sígueme: un cumplimiento de la profecía de estos versículos ocurrió cuando Moroni se apareció a José Smith y lo condujo a los registros que él tradujo y publicó con el nombre de El Libro de Mormón. Este libro contiene el Evangelio eterno, que nosotros tenemos el encargo de predicar a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Para aprender sobre otros ángeles que han participado en la restauración del Evangelio sempiterno, nos invita el manual a repasar Doctrina y Convenios 13, Doctrina y Convenios 27, también las secciones 110 y 128. Y por último nos invita a repasar la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario, donde el presidente Russell M. Nelson, el presidente de la Iglesia y los 12 apóstoles nos hablan acerca de el propósito de la restauración, ¿no? Y cómo el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado en estos últimos días, y también que tiene el propósito de Dios es que ese Evangelio sea predicado a todas las naciones. Así que nos vamos a detener brevemente en el versículo 6 de Apocalipsis 14, que nos dice: Vi a otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Entonces Juan, en la antigüedad, vio un ángel volar por el medio del cielo, y ese ángel traía la plenitud del Evangelio eterno. En la actualidad, como mencionamos, uno de estos ángeles, Moroni, podemos citarlo como cumplimiento de esta profecía, cuando contribuyó a sacar a luz el Libro de Mormón. Y bueno, gracias a este Libro de Mormón, el Evangelio de Jesucristo pudo restaurarse en todos los principios y claves o significados que tiene, ¿no? Muchas verdades se habían perdido a raíz de la apostasía y de las traducciones e interpretaciones de las escrituras antiguas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A lo largo del tiempo fue traducida y trastocada en algunos principios, y muchas verdades claras y preciosas se perdieron. Sin embargo, Dios preparó el Libro de Mormón para estos últimos días, en los cuales la restauración del Evangelio iba a traer aparejada una serie de principios, de verdades y autoridades. Bueno, el Libro de Mormón nos aclara, nos amplía el conocimiento de los principios centrales del Evangelio de Jesucristo, y nos ayuda a entender cuál es el verdadero propósito de esta vida, y también a comprender los propósitos eternos que Dios tiene para toda la humanidad, ¿sí? Entonces, podemos cada uno de nosotros contribuir a la restauración del Evangelio. Podemos contribuir a que el Evangelio de Jesucristo pueda ser predicado a toda criatura sobre la tierra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, abriendo nuestra boca, compartiendo nuestro testimonio, nuestras experiencias, escuchando también a aquellas personas que están alejadas o que no tienen una comprensión clara de la doctrina, pero que están buscando algo mejor en su vida. El Evangelio de Jesucristo es la respuesta a todos los problemas de la vida, es la solución a los interrogantes más profundos que cada persona puede tener en su vida. Si nos esforzamos por vivir las enseñanzas
y los mandamientos de Dios y que nos fueron revelados a través del Evangelio de Jesucristo, tenemos la promesa de algún día ser merecedores de volver a su presencia y vivir en un estado de gozo y felicidad eterno. Pero es fácil decirlo, lo más importante es ponerlo en práctica y vivirlo cada uno de nosotros. En la medida que lo hagamos, nuestros corazones serán colmados de alegría, de felicidad y de gozo. Verdaderamente, creo que cada uno de nosotros, los que estamos compartiendo este video en esta tarde, podemos testificar de que Jesucristo y su Evangelio pueden transformar nuestra vida. Realmente pueden darnos la fortaleza y la seguridad y el consuelo que necesitamos para enfrentar todos los desafíos de la vida y superarlos con alegría y con un mayor grado de felicidad. Hermanos y hermanas, esta ha sido la clase de esta semana. Los invito a repasar las Escrituras, profundizar en estos principios y también si se sienten inclinados a hacerlo, que puedan compartir sus impresiones, sus sentimientos, sus opiniones en cuanto a esta clase en la caja de comentarios, ¿no? También a compartirlo en sus grupos de WhatsApp, los grupos de estudio, para que podamos seguir creciendo como comunidad, pero lo que es más importante, para que este evangelio de paz y de felicidad pueda ser predicado a todas las naciones, ¿no? Bueno, y comparto estas cosas con ustedes y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.